Muy buenas tardes a todos, aquí Prixir. Bienvenidos todos a mi segundo video en YouTube. Antes de empezar quiero darles las gracias por el apoyo, los likes y las suscripciones que hubo en el anterior video. Muchas gracias. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, hoy vamos a ver algunos principios de la electrónica. Vamos a conocer los conceptos y vamos a revisar algunos elementos básicos. En cuanto a estos elementos, no los vamos a ver todos porque tengo pensado hacer otro video a futuro en donde los explico a mayor detalle porque necesitan un poquito más de tiempo. ¿Por qué no nos aclaras la diferencia entre electricidad y electrónica? Ese es un excelente punto de partida. Esto es muy sencillo. Podríamos decir que es cierto que todo elemento electrónico necesita de electricidad, pero no todo proceso eléctrico necesita de electrónica. Y como vimos en el video anterior, no es hasta 1903 que nace el diodo junto con la electrónica. Pero antes de eso, obviamente sí existía electricidad. La electricidad está enfocada desde siempre al uso masivo de electrones. Y aun cuando en la época ya se usaba la electricidad, ellos desconocían el electrón. Pero existían bombillas, motores, transformadores, entre otras cosas. El inicio de la electrónica la dio la válvula termoiónica, que logró a través de una rejilla controlar el flujo de los electrones, es decir, controlar la corriente. Y a este tipo de control se lo asoció con el calificativo de polarización, es decir, ahora podíamos controlar los electrones. Entonces, en resumen, podríamos decir que la electricidad maneja un flujo grandísimo de electrones y la electrónica maneja un flujo reducido y controlado de electrones. ¡Oh, qué interesante! ¿Y cómo se miden los electrones? Con esto ya vamos entrando en materia. El control de electrones viene dado por lo que sería el voltaje, la corriente y los componentes electrónicos. El voltaje, que también se lo conoce como tensión o diferencial de potencial, es aquella unidad física que mide el trabajo de una unidad de carga ejercido sobre un campo eléctrico, sobre una partícula, para que ésta salte de un lugar a otro. Aquí les dibujé en Paint, y esto es lo que voy a tratar de hacer, dibujar en Paint, hacer yo mismo mis propios esquemas, porque eso de estar copiando del internet no lo apoyo mucho. Entonces los esquemas sencillos que vean van a ser hechos por mí para ustedes, ¿no? Y básicamente lo que vemos en esta imagen es cómo trabaja el voltaje. Digamos que el voltaje es esa energía que empuja los electrones. A mayor voltaje nosotros podemos empujar mayor número de electrones. Y su unidad de medida es el voltio. Por otro lado, la corriente es aquella magnitud física que nos indica la cantidad de carga que recorre en un conductor. Tenemos dos tipos de corriente, la corriente alterna y la corriente continua. La unidad de medida de la corriente es el amperio, que es básicamente la carga por segundo. ¿Qué nos indica esto? Que es la cantidad de electrones que cruzan por un conductor en un segundo. A mayor corriente, mayor es el número de electrones que circulan por ese conductor, y a menor corriente, menor es el número de electrones que pasan por ese conductor, así como se ve en este esquema. Y por último, los componentes electrónicos. Los componentes electrónicos son los que nos van a ayudar a controlar los electrones, este flujo, esta corriente, y se dividen en dos grandes grupos. Lo que serían los activos y los pasivos se dividen en lineales y no lineales. Los componentes que vamos a estudiar en este video van a ser los pasivos lineales.
pero te olvidaste de los típicos. Con respecto a los típicos me refiero a lo que son pulsadores, interruptores y transformadores, que si bien es cierto no son ni elementos pasivos, ni elementos activos, ni componentes electrónicos, pero que prácticamente van a estar en todos los circuitos. Por ejemplo, ¿ustedes qué elemento no han visto que tiene botones? ¿En dónde podemos encontrar interruptores? En ventiladores, en linternas y transformadores, en todo lado. En cuanto a los pulsadores, son elementos que cuando uno presiona cambia el estado, es decir, si está conduciendo deja de conducir, o si no conduce empieza a conducir. Tenemos lo que son pulsadores normalmente abiertos y pulsadores normalmente cerrados, como se ven en los diagramas. Los pulsadores normalmente abiertos no conducen el flujo de electrones, pero si nosotros accionamos, permite el flujo de electrones. Y por otro lado, los pulsadores normalmente cerrados permiten el paso de electrones y cuando los pulsamos dejan de enviar electrones. Los botones que nosotros generalmente usamos son los normalmente abiertos, pero en la industria se utiliza mucho lo que son pulsadores normalmente cerrados, en especial para sistemas de emergencia, los paros de emergencia que se le conoce, que es el típico botón rojo. Luego de los pulsadores tenemos los interruptores. Como pueden ver en el esquema, es muy sencillo de graficarlos. Tenemos lo que son normalmente abiertos y normalmente cerrados. Lo curioso de esto es, como se ve en este otro esquema, que vienen unidos ambos, uno normalmente abierto con uno normalmente cerrado. Cuando nosotros cambiamos el estado del interruptor, cambia el estado de ambos accionamientos. Eso va a cambiar dependiendo de qué interruptor tengamos, de cómo queramos la conexión. Son elementos bastante sencillos de entender, son elementos muy intuitivos. Entonces no creo que tengamos problema en esto. Y por último, los transformadores. Son elementos bastante curiosos los transformadores. Con su nombre lo indican todo. Transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía eléctrica. Aquí en el diagrama podemos ver que tienen una bobina del primario, que es donde llega el voltaje de carga. Por esa bobina pasa un flujo de electrones que genera un campo magnético, como vimos en el anterior video. Este campo magnético choca con el segundo bobinado e induce un voltaje y una corriente. Dependiendo del número de giros que tenga el elemento conductor, que generalmente es cobre, van a cambiar a más voltaje o menos voltaje. Los transformadores son usados tanto en electricidad como en electrónica. En la electricidad existen unos monstruos de transformadores como vimos en la anterior imagen, y en electrónica pues bueno, son un poco más pequeños, pero el principio y el funcionamiento son los mismos. Ah, ahora entiendo por qué le pusiste los típicos. Pero, ¿por qué no pasamos a otro tema más interesante? Háblanos de los elementos pasivos y los elementos activos. Wow, me gustan esas ansias por aprender. Empecemos con los elementos activos. Los elementos activos prácticamente son aquellos que generan el flujo de electrones. Tenemos lo que son las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente. Estas dos fuentes que ven aquí son las típicas que nosotros vamos a encontrar en los laboratorios, con las que podemos hacer pruebas, pero estas de aquí son las fuentes de voltaje por excelencia en todo el mundo, y estoy seguro que en sus casas también es la misma. Y si los activos son los que generan electricidad, los pasivos serían los que la controlan. Esa es una excelente observación y tienes toda la razón. Los elementos pasivos los podemos dividir, como ya los dijimos, en dos, en los lineales y los no lineales. Los lineales son los que vamos a ver en este momento. Primero tenemos las resistencias. La resistencia, como su nombre lo indica,
genera una resistencia al paso de electrones. Este ayuda a regular un poco lo que viene siendo la corriente. Aquí tenemos el diagrama, que es bastante sencillo. Las resistencias están basadas en lo que viene siendo un código de colores, que lo tenemos en pantalla. Negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco. A cada uno de estos se les asigna un número del 0 al 9. Y las resistencias vienen indicadas con 3 de estos colores. La primera y la segunda franja que vemos en una resistencia nos da el número de la resistencia. La tercera franja es la que nos da el multiplicador. Como vemos en la imagen, tenemos un N1, un N2 que vendría a ser el número, y la tercera franja vendría a ser un 10 elevado a la N. Por ejemplo, en el gráfico que tenemos a la derecha, tenemos una resistencia marrón, negro, rojo. Marrón es 1 y negro es 0. Tenemos una resistencia de 10, que está multiplicada por un 10 elevado al rojo, o sea, al 2, que sería 100. Y 10 por 100 son 1000. Tenemos una resistencia de 1000 ohmios o de 1K. Así de sencillo. O sea, yo puedo ir a la tienda a comprar cualquiera de estos colores. Sí y no. ¿Por qué? Porque, como ven en esta tabla, antes que nada, perdón por ponerles estas tablas que no me gustan porque son un poco pesadas, pero toca. Como vemos en esta tabla, nosotros tenemos arriba, justo en la línea del 0, las combinaciones posibles, que puede ser de 1, 1.2, 1.5, 1.8, etcétera, etcétera, hasta 8.2, y luego tenemos todos los multiplicadores hasta por 10 a la 9. ¿Y de qué nos sirve generar resistencia en un circuito? Miremos este diagrama. Si nosotros nos damos cuenta, en este circuito donde no hay resistencia, el foco parece que emana más luz. Y en este otro circuito donde tenemos una resistencia, vemos que el foco tiene un encendido que podríamos llamarlo normal. La resistencia nos ayuda a eso, a controlar la corriente, porque el exceso de corriente dentro de los elementos electrónicos, como puede ser un diodo LED, puede llegar a quemarlo. Entonces las resistencias nos ayudan a controlar que esto no pase. Ahora vamos a ver los capacitores. Los capacitores son un tema extensísimo en electrónica, pero les voy a dar el mejor resumen posible. Tenemos capacitores de varios tipos: los capacitores electrolíticos, los capacitores cerámicos, también conocidos como lenteja, porque parecen unas lentejitas, y los capacitores de poliéster, conocidos como chicles, porque como pueden ver parecen chicles. ¿Y cómo son por dentro? Son así. Este de aquí es el diagrama de los capacitores. Tenemos capacitores no polarizados como las lentejas y los chicles, y los capacitores polarizados, que vendrían a ser los capacitores electrolíticos, que tienen una pata positiva y una pata negativa. En las tiendas de electrónica podemos encontrar varias cargas para los capacitores. Tenemos de 1, 1.2, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6, 6.8 y 8.2, con diferentes multiplicadores. Como ya hemos dicho, los capacitores almacenan carga, que se cargan cuando le llega corriente y se descargan cuando dejan de recibir corriente. Esta carga y esta descarga responde obviamente a ecuaciones matemáticas que las tenemos aquí. En la gráfica podemos ver la región transitoria de carga, y en la posición 2 tenemos el transitorio de descarga. La línea horizontal de arriba significa que el voltaje está llegando normalmente. Cuando se corta el voltaje, el capacitor se descarga,
y cuando ya no tiene carga se mantiene en cero a través del tiempo. Hay un tema que debemos tener muy en cuenta y es el valor de voltaje al cual viene diseñado el capacitor. El capacitor lo podemos pedir de diferentes tipos, de 25 voltios, de 50 voltios, etc. Pero la alimentación que nosotros le damos es muy importante. Como por ejemplo en este esquema que hice, si nosotros no cargamos al capacitor, obviamente no pasa nada. Si cargamos un capacitor de 25 voltios con 10 voltios, este se empieza a cargar, pero no completamente. Si lo cargamos con 20 voltios, el capacitor llega a cargarse más, obviamente, pero no completamente. Pero si es que llegamos a superar el voltaje, es muy posible que nuestro capacitor explote. Entonces debemos tener mucho cuidado con el voltaje que vamos a utilizar y el voltaje que tiene nuestro capacitor como voltaje nominal. Para finalizar, tenemos mis más grandes enemigos, las bobinas. Son elementos pasivos que generan flujo magnético cuando una corriente pasa por ellas. Su unidad de medida es el henry y en general se utiliza el prefijo milihenry. Existen muchísimos tipos de bobina. Entre unos pocos que les puedo mencionar tenemos el tipo selenoide con núcleo de ferrita, el tipo selenoide con núcleo de aire, los toroides encapsulados, los chips ajustables, bueno, hay un montón. Y en aplicaciones se utiliza en fluorescentes y fuentes para filtrar señales. Este es su diagrama. Oye, pero aún no puedes finalizar. Te hacen falta los componentes pasivos no lineales. Bueno, como dije antes, los elementos pasivos no lineales son un tema un poquito más complejo. Entre ellos tenemos los diodos y los transistores, que ya van a ver, nos van a abrir un mundo de posibilidades. Pero eso lo veremos en próximos videos. Bueno, y para finalizar, me gustaría dejarles un pequeño mensaje que dice: la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. En sus vidas, yo les invito a que siempre hagan sus sueños realidad. Luchen por lo que quieren y obviamente lo logren. Muchísimas gracias a todos. No se olviden de comentar, compartir y suscribirse a este canal. Y nos vemos en un próximo video.